Vas manejando tu Hilux como siempre, frena normal, no escuchas ruidos raros, no sientes el pedal extraño, y de pronto se enciende un testigo ámbar que te cambia el humor del día, ABS, y ahí aparece la duda que no te deja tranquilo. Si el auto frena, ¿por qué el sistema decide avisarte de una falla justo en el momento en que más lo necesitarías? Esa es la pregunta real detrás de ¿por qué se enciende la luz del ABS en Toyota Hilux? Porque no se trata solo de una lucecita. Se trata de qué ayudas electrónicas se apagan, qué riesgo cambia y cómo evitar gastar dinero a ciegas. Lo primero es ponerle nombre a lo que está pasando. Cuando se enciende la luz del ABS, en la mayoría de Hilux el sistema antibloqueo deja de funcionar o queda limitado. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el freno hidráulico tradicional sigue ahí. El pedal sigue empujando líquido. Las pastillas siguen apretando el disco. El vehículo sigue frenando. Lo que pierdes es la capacidad del ABS de modular la presión para evitar que una rueda se bloquee cuando frenas fuerte, sobre todo en piso mojado, grava, tierra suelta o una frenada de emergencia con el volante girado. Y aquí viene el matiz que mucha gente pasa por alto. En varias versiones de Hilux, el ABS está casado con otras asistencias. Dependiendo del año y del equipamiento, al encenderse ABS, también pueden quedar comprometidos el control de estabilidad o el control de tracción. A veces se encienden más testigos, a veces no, pero el efecto puede ser el mismo. El vehículo sigue andando, pero ya no te está ayudando a mantener la trayectoria cuando una rueda pierde adherencia. En ciudad, con buen asfalto y conducción suave, puede que no notes nada. En una bajada con lluvia, con carga, o en un camino de ripio, la diferencia se siente. Entonces, ¿es peligroso seguir conduciendo? Depende de dos cosas: de cómo se siente el freno y de qué otras señales aparecen. Si el pedal se siente normal, no se va al fondo, no hay vibraciones raras, no hay fugas visibles, y el nivel de líquido de frenos está correcto, normalmente puedes moverte con precaución, dejando más distancia y evitando frenadas bruscas. Pero si además del testigo ABS notas el pedal esponjoso, el auto se va de lado al frenar, hay un ruido metálico fuerte, o se encienden luces rojas de freno, ahí cambia todo. Eso ya puede apuntar a un problema de frenado base, no solo de asistencia electrónica, y conviene detenerse y revisar antes de seguir. Ahora, la parte que más confunde. ¿Por qué el ABS se apaga si aparentemente todo está bien? Porque el ABS no se guía por sensaciones, se guía por señales. Necesita saber la velocidad de cada rueda. Necesita voltaje estable. Necesita que sus circuitos estén dentro de rango. Si detecta una lectura incoherente o una condición eléctrica fuera de lo esperado, entra en modo de protección. Enciende el testigo y desactiva la función para no actuar de forma errática. Es decir, prefiere dejarte con freno convencional antes que intentar modular presión con datos malos. Y eso, aunque suene injusto, es una decisión de seguridad. Vamos a lo que te interesa de verdad. Causas probables, de las más simples a las más caras, con pistas para reconocerlas. ¿Por qué? ¿Por qué se enciende la luz del ABS en Toyota Hilux? Casi nunca tiene una sola respuesta universal, pero sí un grupo de sospechosos habituales. El primero, y el más subestimado, es el voltaje. Batería débil, bornes sulfatados, masa floja, alternador cargando irregular. El ABS es sensible a caídas de tensión, especialmente al arrancar o cuando enciendes muchos consumidores eléctricos. A veces el testigo aparece justo después de dar arranque por la mañana, o aparece intermitente en días fríos, o se enciende cuando prendes luces, aire, desempañador. Y lo peor, un voltaje bajo puede generar códigos que parecen de sensor, cuando en realidad el sistema está quejándose de alimentación. Por eso, antes de comprar nada, vale la pena mirar lo básico. Que los bornes estén limpios y apretados, que no haya cables de masa flojos,
y que el arranque no se sienta pesado. Si tienes un multímetro, mejor. Pero incluso sin él, puedes detectar señales. Arranque lento. Luces que bajan mucho al encender. Radio que se reinicia. No es una prueba definitiva, pero es una pista. El segundo sospechoso son fusibles y relés. No es lo más común, pero es rápido de revisar y barato de descartar. Un fusible fatigado, un falso contacto en la caja, humedad, o un relé que pega a veces sí y a veces no. Aquí el patrón suele ser: el testigo aparece de golpe, sin síntomas previos, y puede desaparecer y volver. Si revisas y encuentras un fusible quemado, no te quedes solo con «lo cambié y listo». Un fusible se quema por algo: un corto, un cable pelado, un componente que está consumiendo de más. Cambiarlo sin buscar la causa es como poner una curita sobre una gotera. Tercer sospechoso, y probablemente el campeón de las causas reales: sensores de velocidad de rueda y su cableado. El ABS vive de esos sensores. Si uno falla, el sistema ya no puede comparar velocidades y se rinde. En una Hilux, esos sensores están expuestos a barro, agua, piedras, vibración y a veces a trabajos previos mal hechos. Cambio de pastillas, cambio de rodamiento, reparación de suspensión, donde alguien tiró del cable, lo pellizcó o lo dejó rozando con la llanta. Aquí hay pistas muy típicas. Si la luz se enciende después de lavar el auto, después de lluvia fuerte o después de cruzar agua, sospecha de humedad en un conector o un cable con aislamiento dañado. Si la luz aparece al pasar baches o en caminos malos, y a veces se apaga sola, suena a falso contacto. Un cable cortado por dentro que hace contacto cuando está quieto y se abre con la vibración. Si la luz se enciende justo después de un trabajo en frenos o suspensión, sospecha de un conector mal puesto o un cable mal enroutado. Y aquí viene el error clásico: cambiar el sensor, porque el escáner dijo sensor. Muchas veces el sensor está bien. Lo que está mal es el cable, el conector, o incluso la lectura, porque el sensor está lleno de suciedad metálica. Los sensores magnéticos pueden atraer limaduras, especialmente si hay desgaste o si el entorno está sucio. Una limpieza cuidadosa puede cambiar el panorama. Pero ojo, cuidadosa. No es cuestión de raspar con cualquier cosa ni de romper el sensor. Si no tienes experiencia, al menos inspecciona visualmente. Que el cable no esté mordido, que el conector no esté verde de corrosión, que no haya barro compactado. Cuarto sospechoso: el anillo reluctor o el conjunto de rodamiento que integra el tono que lee el sensor. En muchos vehículos modernos, el sensor lee una corona dentada o un anillo magnético asociado al rodamiento. Si ese anillo se daña, se fisura, se llena de óxido, o si el rodamiento toma juego, la señal se vuelve irregular. ¿Qué se siente? A veces nada, hasta que aparece un zumbido o un ronroneo que aumenta con la velocidad, o notas holgura en la rueda, o el auto vibra. Y el ABS, que está midiendo microvariaciones, detecta una rueda loca y prende el testigo. Este punto es importante porque es de los que más dinero hace perder por diagnóstico incompleto. Cambian sensor, sigue la luz. Cambian el otro sensor, sigue la luz. Y al final era el rodamiento con juego o el anillo dañado. La pista aquí suele ser mecánica. Ruido que cambia al girar, sensación áspera al girar la rueda levantada, o juego perceptible. No hace falta inventar pruebas raras. Si hay un rodamiento muriendo, tarde o temprano te lo va a decir con sonido o con holgura. Y si lo ignoras, no solo es el ABS, es seguridad y desgaste. Quinto sospechoso: interruptor de pedal de freno, o señales relacionadas con el freno, según versión. En algunos sistemas, el módulo necesita saber con precisión cuándo estás frenando. Si el interruptor está desajustado o falla, puede generar comportamientos extraños. Control de tracción que no actúa, luces que se encienden sin patrón claro, o códigos que parecen fantasma.
No es lo primero que miraría, pero entra en la lista cuando ya revisaste lo obvio y el escáner apunta a esa zona. Sexto sospechoso. Nivel de líquido de frenos bajo o sensor de nivel. Aquí hay que ser cuidadoso. Un nivel bajo puede encender otras luces, y no siempre enciende ABS directamente, pero puede coexistir. Y si el nivel está bajo, la pregunta no es ¿qué luz se encendió? La pregunta es ¿por qué está bajo? Pastillas gastadas pueden bajar el nivel un poco, sí, pero una fuga es otra historia. Si ves líquido en una rueda, en una manguera, en el cilindro maestro, o el pedal cambia, eso no se negocia. Se revisa antes de seguir. Y por último, el sospechoso que muchos señalan desde el primer minuto, pero que suele ser menos frecuente. El módulo ABS. Puede fallar, claro. Puede haber soldaduras internas, problemas de bomba, electrónica dañada. Pero estadísticamente, antes de llegar ahí, hay que agotar sensores, cableado, conectores, alimentación eléctrica y rodamientos. Porque el módulo es caro, y cambiarlo, a ver si era eso, es la receta perfecta para frustrarse. Ahora, la parte práctica. Una ruta de diagnóstico realista, de 15 a 30 minutos, sin desmontar medio auto. La idea es que puedas tomar decisiones con lógica, no con miedo. Y aquí es donde, ¿por qué se enciende la luz del ABS en Toyota Hilux? Deja de ser una pregunta abstracta y se vuelve un proceso. Primero, seguridad y síntomas. Enciende el vehículo, pisa el freno en parado. El pedal se siente firme como siempre, se hunde, hay que bombear. ¿Se enciende alguna luz roja de freno? Si hay algo raro en el pedal o una luz roja, no lo trates como solo ABS. Eso es prioridad. Segundo, una mirada rápida al nivel de líquido de frenos en el depósito. No para rellenar y ya, sino para ver si está en un rango normal. Si está muy bajo, busca señales de fuga y revisa el desgaste de pastillas. Si no sabes evaluar, mejor no improvisar. El freno no perdona. Tercero, voltaje y conexiones básicas. Revisa bornes de batería, limpios, apretados, sin sulfato. Revisa que los cables de masa estén firmes. Si tienes multímetro, perfecto. Si no, al menos detecta síntomas de batería débil. Muchas veces, arreglar una mala conexión eléctrica hace desaparecer una cascada de testigos. Cuarto, fusibles. No es glamoroso, pero es rápido. Si encuentras uno quemado, no te quedes tranquilo. Piensa en por qué se quemó. Quinto, inspección por rueda. Aquí no necesitas levantar el auto si no puedes, pero sí puedes girar el volante y mirar detrás de las ruedas delanteras y asomarte a las traseras. Busca el cable del sensor ABS, que no esté cortado, pellizcado, rozado, colgando. Busca conectores sucios, con barro, con humedad. Si vienes de barro o de agua, un conector contaminado es candidato. A veces, solo con limpiar externamente y asegurar el conector, el problema cambia de comportamiento, y eso ya te da información. Sexto, escucha y siente. Si hay un rodamiento dañado, suele haber ruido que aumenta con la velocidad. Si al girar el volante el ruido cambia, más pista todavía. Si puedes levantar una rueda con seguridad y sabes hacerlo, revisa holgura. Si no, no te arriesgues. Es mejor llegar a un taller con el auto entero que hacer una prueba casera peligrosa. Séptimo, el escáner. Y aquí hay una trampa común. No cualquier lector o B de barato te va a leer ABS. Muchos solo leen motor. Tú necesitas uno que entre al módulo ABS y te dé códigos específicos. Si consigues uno, perfecto. Si no, un taller que te haga una lectura de ABS ya te ahorra horas de adivinanza. La clave no es memorizar códigos exactos, sino entender familias de fallas. Si el código apunta a sensor de rueda o circuito de sensor, piensa en sensor, cable, conector, anillo, rodamiento. Si apunta a voltaje o alimentación, vuelve a batería, alternador,
masas. Si apunta a comunicación o módulo, ahí sí puede ser más profundo y conviene diagnóstico profesional. Y algo más, borrar códigos no es reparar. Borrar puede servir para confirmar si la falla es intermitente, pero si no corriges la causa, va a volver. La prueba real es una vuelta corta, en un lugar seguro, y ver si el testigo reaparece. A veces reaparece al superar cierta velocidad, porque el sistema necesita comparar señales de rueda para detectar la incoherencia. Ese detalle es oro. Si se apaga al arrancar y se enciende al moverte, casi siempre es algo relacionado con lectura de velocidad de rueda, no un fusible quemado. Ahora, ¿qué haces según lo que encuentres? Si encuentras un conector sucio o con humedad, límpialo con el producto adecuado si lo tienes, sécalo, asegúralo bien y observa. Si encuentras un cable rosado, no lo ignores. Un cable que hoy hace falso contacto mañana puede cortarse del todo. Si el escáner te marca una rueda específica, empieza por esa esquina del vehículo, pero no te cases con «es el sensor». Revisa todo el camino del cable y el estado mecánico del conjunto. Si sospechas de rodamiento, no lo patees para después. Un rodamiento con juego no solo afecta ABS, puede afectar la estabilidad, el desgaste de neumáticos y, en casos extremos, la seguridad del conjunto. Y si el problema es voltaje, arreglarlo te puede apagar no solo ABS, sino otras luces que aparecen en cadena. También hay señales claras de que conviene parar de jugar al detective y pasar a un diagnóstico serio. Si se encienden múltiples testigos a la vez y el vehículo entra en un modo extraño, si el pedal cambia, si hay códigos de módulo, si el escáner no logra comunicarse con ABS, o si la luz vuelve inmediatamente después de borrar y no hay nada obvio en ruedas y cableado. Ahí un buen taller, con equipo y experiencia, te ahorra dinero, aunque suene contradictorio. Y para que esto no se repita, hay prevención simple que funciona. Mantener la batería en buen estado y las masas limpias. Evitar que los cables de sensores queden tensos o mal sujetos después de trabajos. Lavar con criterio. El barro acumulado alrededor de sensores y conectores es un enemigo silencioso. Y si usas la Hilux en tierra o agua con frecuencia, revisar visualmente esos cables cada cierto tiempo te puede evitar el susto del testigo en el peor momento. Al final, la respuesta a ¿por qué se enciende la luz del ABS en Toyota Hilux? Casi siempre está en una de estas historias. El sistema dejó de confiar en una señal. No necesariamente dejó de frenar, pero sí dejó de ayudarte a frenar mejor cuando el piso se complica. Si lo tomas con calma y sigues un orden lógico, primero seguridad, luego alimentación eléctrica, luego lo simple como fusibles, después sensores y cableado, y recién al final lo caro, vas a llegar a la causa con mucha más probabilidad de acertar a la primera. Y si te quedas con una sola idea, que sea esta: el ABS no es una luz para asustarte, es una luz para decirte, ya no tengo datos confiables. Tu trabajo es descubrir por qué. Y cuando lo haces bien, no solo apagas un testigo, recuperas una capa de seguridad que solo se extraña cuando de verdad hace falta.